Ella sonrió con desprecio y dijo: «Vete, no duras ni una semana sin nosotros». No respondí. Dejé las llaves sobre la mesa y salí sin mirar atrás. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró sin parar. Era su padre, gritando. El banco acababa de llamar. Me llamo Víctor Salas. Tengo 46 años. Durante mucho tiempo fui el hombre que nadie veía, el que hablaba poco, el que no levantaba la voz en reuniones ni necesitaba impresionar a nadie. Mientras otros presumían títulos y apellidos, yo trabajaba en silencio. Estrategias, estructuras, números que encajaban cuando nadie más los entendía. No buscaba reconocimiento, buscaba que las cosas funcionaran. En mi matrimonio, ese silencio se volvió costumbre. Yo era el tranquilo, el que siempre estaba, el que resolvía problemas sin hacer ruido. Nunca fui el centro de la sala, nunca fui la historia interesante que contar en cenas elegantes. Era el hombre detrás de la cortina, asegurándose de que el escenario no se derrumbara. Creí que eso era suficiente, que ser estable, leal y constante tenía valor. No entendí hasta mucho después que, para ella, mi invisibilidad no era fortaleza, era comodidad. El mundo de Claudia era otro. Un mundo de galerías, cócteles y nombres que se decían en voz baja pero pesaban millones. Eventos benéficos donde la caridad era más una excusa que una causa. Fotos cuidadas, sonrisas medidas, conversaciones diseñadas para ser escuchadas por la persona correcta. Ella brillaba ahí. Sabía cuándo reír, cuándo tocar un brazo, cuándo desaparecer antes de que la noche se volviera vulgar. La gente la seguía, la admiraba, y ella se acostumbró a eso. Yo iba a su lado como parte del decorado. El financiero, decía a veces, como si fuera un cargo menor. El que se encargaba de esas cosas aburridas. Nunca me preguntó cómo funcionaban realmente los números. Nunca quiso entender qué sostenía todo aquello. Para ella, yo no era un socio, era un recurso. Alguien que solucionaba, pagaba, estructuraba, y luego se hacía hacia un lado. Como el personal que no debe llamar la atención. Con el tiempo, dejó de mirarme cuando hablaba. Interrumpía sin darse cuenta. Decidía por ambos sin consultarme. Yo pensé que era el precio de su mundo. No vi que, poco a poco, había dejado de verme como su esposo y había empezado a verme como parte del servicio. Lo que Claudia nunca entendió, y jamás se molestó en preguntar, era que yo no dependía de su apellido. Todos asumían que yo estaba ahí gracias a su familia, que sin su nombre, sin su red, sin su mundo, yo no sería nada. Ella también lo creía. La verdad era exactamente la contraria. Las cuentas no se sostenían solas, los fondos no se movían por magia, las empresas, los fideicomisos, las protecciones legales, las rutas del dinero, todo eso tenía una arquitectura. Y esa arquitectura la había diseñado yo. Durante años estructuré cada engranaje para que funcionara sin fricción. Separé riesgos, creé capas de protección. Puse mi nombre donde debía estar y el suyo donde lucía mejor. Lo hice en silencio, sin aplausos, sin presentaciones. Claudia veía resultados, no procesos. Veía estabilidad y asumía que era natural. Nunca notó que el sistema tenía un punto central, un control, una firma, la mía. Para ella, el edificio siempre había estado ahí. Nunca se preguntó quién lo había levantado, ni qué pasaría si el arquitecto se marchaba. Fue una noche silenciosa, demasiado elegante para lo que estaba a punto de romperse. El ático brillaba como siempre. Mármol impecable, luces cálidas.
la ciudad extendiéndose bajo nosotros como un trofeo. Claudia llegó tarde, recién salida de otro evento. Caminaba descalza, copa de vino en la mano, como si el lugar le perteneciera por derecho natural. Yo estaba en la isla de la cocina revisando documentos, números, cláusulas, estructuras. ¿Otra vez con eso?, dijo con desinterés. Siempre escondido detrás de papeles. Levanté la vista con calma. Esos papeles pagan todo lo que ves aquí. Se rió. No conmigo. De mí. Víctor, por favor, dijo apoyándose en la encimera. Todo esto es mío. El penthouse, el vino, las vistas. Mi familia construyó este mundo. Tú solo estás aquí. Sentí algo cerrarse dentro del pecho. No rabia, claridad. Tu familia puso el nombre, respondí despacio. Yo puse la estructura que lo mantiene en pie. Ella sonrió con desprecio, segura de sí misma. Entonces vete, dijo. Te doy una semana. Vas a volver cuando entiendas que sin nosotros no eres nada. La miré unos segundos. Ella realmente lo creía. Saqué las llaves del bolsillo. Las del ático, las del coche, las del ascensor privado. Las dejé sobre el mármol una por una, con cuidado. ¿Qué estás haciendo?, preguntó confundida. Hiciste una oferta, dije con voz tranquila. La acepto. Tomé mi abrigo y caminé hacia la puerta. Vete, añadió detrás de mí. Igual mañana cambiarán las cerraduras. No respondí. La puerta se cerró suavemente a mis espaldas. Y mientras bajaba las escaleras, no sentí que estaba perdiendo algo. Sentí que, por primera vez en años, estaba saliendo con todo lo que realmente era mío. No hubo portazo, no hubo gritos, ni una última frase dramática. Solo silencio. Elegí las escaleras en lugar del ascensor. 42 pisos hacia abajo. No por orgullo, sino porque necesitaba tiempo. Cada tramo era un pensamiento. Cada descanso, un recuerdo que se acomodaba en su lugar. No estaba enfadado, tampoco triste, estaba lúcido. Durante años había reaccionado, corregido, sostenido. Esa noche entendí algo simple. Si me iba como invitado, perdería como invitado. Pero yo no era un invitado. Yo era el eje. Cuando llegué al vestíbulo, la decisión ya estaba tomada. No iba a discutir, no iba a explicarme. No iba a Stupa a suplicar que me entendieran. Iba a retirarme y llevarme conmigo todo aquello que solo existía porque yo lo había construido. Salí a la calle. El aire frío me despejó la cabeza. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo por el futuro. Sentí control. No fui a un hotel, ni a casa de un amigo. Conduje hasta una oficina que Claudia nunca conoció. Un espacio discreto, a nombre de una sociedad que no llevaba su apellido ni el de su familia. Un lugar donde llevaba 2 años preparándome sin saber, conscientemente, para ese momento. Antes de apagar el motor, saqué el teléfono. 3 mensajes, 3 contactos distintos. A cada uno, la misma palabra. Ejecutar. Nada más. No era una amenaza, era una orden. Cuando entré en la oficina, las luces se encendieron automáticamente. Me quité el abrigo. Me senté frente al escritorio y abrí el sistema. No hice nada ilegal. No toqué nada que no fuera mío. Simplemente retiré autorizaciones, firmas, claves, permisos que llevaban mi nombre como punto de control. Uno por uno, los engranajes comenzaron a detenerse. Líneas de crédito en pausa, fondos marcados para revisión. Protocolos que, sin mi validación, no podían avanzar. No sentí prisa. No sentí culpa. Aquello no era un ataque, era una retirada estratégica. Mientras la ciudad dormía, yo desarmaba con calma el edificio que había levantado en silencio. Y sabía una cosa con absoluta certeza.
A la mañana siguiente, alguien iba a entrar en pánico. No ocurrió de golpe. Ocurrió como siempre ocurren las cosas importantes, en cadena. A la 1 de la madrugada, la primera alerta se activó. Una línea de crédito secundaria quedó suspendida por falta de validación. Nada grave. Todavía. A las 2, un fondo asociado fue marcado para revisión interna. Los sistemas automáticos no avanzaban sin la firma correcta. A las 3, el fideicomiso que sostenía el ático cambió de control. No se canceló, no se bloqueó. Simplemente volvió a su punto original. A mí, yo observaba las pantallas sin emoción. No celebraba, no dudaba. Todo estaba diseñado así desde el principio. Capas de seguridad, redundancias, un centro claro de autoridad. El mío. Sin ese centro nada colapsaba de inmediato. Pero nada podía moverse. Era lo suficientemente grave como para alarmar a los bancos. Lo bastante sutil como para que nadie pudiera acusarme de sabotaje. Cuando el amanecer empezó a pintar la ciudad de gris, el sistema ya no respondía a quienes nunca se habían molestado en entenderlo. En algún lugar, teléfonos empezaban a sonar. Correos marcados como urgentes se acumulaban. Gente que siempre había dado todo por sentado empezaba a preguntar: ¿qué está pasando? Yo cerré una carpeta, apagué una pantalla y me serví un café. El efecto dominó ya estaba en marcha. El teléfono sonó a las 7 en punto. No tuve que mirar la pantalla para saber quién era. Había programado el orden exacto en el que las alertas llegarían a cada departamento. Primero el banco, luego el área legal, después él. Dejé que sonara una vez, 2, 3. En la cuarta llamada respondí. ¿Víctor? La voz de Héctor Álvarez estaba tensa, controlada a la fuerza. ¿Qué demonios está pasando? Tomé un sorbo de café antes de hablar. Buenos días, Héctor. No me saludes, espetó. El banco acaba de llamar. Dicen que una línea de respaldo está congelada, que hay un problema de autorización. Es correcto. Silencio al otro lado. Explícate. Anoche retiré mis autorizaciones, dije con calma. Esas líneas estaban estructuradas bajo mi validación como administrador. Sin ella, no pueden operar. Esto no tiene gracia, respondió ya sin disimular el enfado. Tenemos pagos que procesar. Los operativos siguen activos, aclaré. Solo el acceso discrecional está en pausa hasta nueva revisión. Escuché su respiración, pesada, intentando entender. ¿Por qué harías algo así? No dudé. Tu hija me dijo que me fuera, respondí. Así que me fui. Y cuando me fui, me llevé conmigo todo lo que dependía de mí. Hubo un segundo de silencio absoluto. Luego, más bajo. No puedes simplemente. Se detuvo, porque sabía que sí podía, porque él mismo había firmado cada documento que me daba ese poder, años atrás, cuando necesitaba a alguien que supiera sostener todo sin hacer ruido. Antes de que pudiera decir algo más, escuché una voz aguda al fondo. Claudia. ¿Qué significa eso? Preguntaba alterada. ¿Por qué llama el banco? No dije nada. Necesitamos hablar hoy, insistió Héctor ya sin autoridad. En persona. No lo creo, respondí. Claudia me dio una semana. Veamos cómo avanza la semana. Colgué. Apoyé el teléfono sobre el escritorio y miré por la ventana. La ciudad despertaba como cualquier otro día. Pero para ellos, el suelo acababa de empezar a moverse. No pasaron ni 5 minutos. El teléfono volvió a vibrar sobre el escritorio. Esta vez sí miré la pantalla. Claudia. Estuve a punto de no contestar, pero la curiosidad ganó. ¿Qué hiciste? Gritó en cuanto respondí. ¿Estás loco? Mi padre dice que bloqueaste cuentas. Buenos días, Claudia.
dije con calma. No grites. No bloqueé nada. No juegues conmigo. El banco está llamando. La galería no puede operar. Nadie me da respuestas. Porque no hay nada que desbloquear, aclaré. Yo no congelé sistemas. Simplemente me retiré. ¿Cómo que te retiraste? Su voz tembló entre rabia y pánico. No puedes hacer eso. Claro que puedo, respondí. Los sistemas funcionan con autorizaciones. Las mías. Hubo un silencio corto, cargado. Esto es una venganza, escupió. ¿Crees que así voy a suplicarte que vuelvas? No quiero que supliques, la interrumpí. Quiero que entiendas algo que nunca quisiste ver. Respiré hondo. Todo lo que creías que era tuyo. Funcionaba porque yo estaba ahí. Anoche me pediste que me fuera. Me fui. Su respiración se volvió irregular. Esto se te va a ir de las manos, dijo. Estás destruyendo todo. No, corregí. Estoy dejando de sostenerlo. Hice una pausa breve. Disfruta tu semana, Claudia. Colgué antes de que pudiera responder. Apagué el teléfono, y por primera vez, el silencio no pesó. No pasó mucho tiempo antes de que su mundo empezara a diablarle sin filtros. La primera fue Valeria, su mejor amiga. 20 años juntas, universidad, bodas, subastas, viajes. La persona que siempre entraba sin avisar. Apareció en el ático a media tarde, cuando Claudia aún estaba sentada frente al portátil, mirando mensajes de error que no entendía. Lo sé, dijo Valeria dejándose caer en el sofá blanco. Ya me enteré. ¿Enteraste de qué? Respondió Claudia sin mirarla. Si vienes a decirme que se fue, que todo se está cayendo, y que no es una sorpresa. Claudia levantó la cabeza. ¿Cómo que no es una sorpresa? Valeria la observó en silencio unos segundos. No había juicio, solo cansancio. Porque llevamos años viéndolo, dijo al fin. Solo tú no querías verlo. ¿Ver qué? Que él era el único adulto en esa relación. El aire cambió. No digas estupideces, escupió Claudia. Él solo manejaba números. Valeria sacó el teléfono, desbloqueó la pantalla y lo dejó sobre la mesa. Mensajes, correos, conversaciones. No conmigo, con todos. Claudia no tocó el teléfono. En cada cena, continuó Valeria, cuando te burlabas de su trabajo, en cada gala donde lo presentabas como el financiero, cuando rodabas los ojos mientras él explicaba algo importante. Claudia abrió la boca para interrumpir. No. Valeria levantó la mano. Escucha por una vez. Se inclinó hacia adelante. La gente no te admiraba, Claudia. Te toleraba. Silencio. A él sí lo respetaban, remató. Mucho más de lo que a ti te gustaba creer. El rostro de Claudia palideció. Eso no es verdad. Lo es, dijo Valeria con firmeza. Cuando alguien preguntaba cómo funcionaba realmente la fundación, llamaban a él. Cuando había un problema serio, lo buscaban a él. Cuando tú no estabas, todo funcionaba mejor. Las palabras cayeron pesadas. ¿Y tú? Susurró Claudia. También estás de su lado. Valeria se puso de pie lentamente. No estoy de ningún lado. Estoy del lado de la verdad. Se acomodó el abrigo. Cuando empieces a llamar a tus amigos para que te apoyen, vas a descubrir algo duro. Claudia tragó saliva. ¿Qué? Valeria se detuvo en la puerta. Que muchos lo respetaban a él, y solo te sonreían a ti. La puerta se cerró suavemente. Claudia quedó sola en el ático, rodeada de arte, lujo y silencio. Y por primera vez entendió que su caída no había empezado esa mañana, solo se había vuelto visible. La llamada llegó desde arriba, no desde él. Ven a la oficina, ahora. No hubo discusión, no hubo tono protector.
Solo urgencia. Cuando Claudia entró, su padre no estaba solo. 2 hombres la esperaban. Uno mayor, traje impecable, mirada fría. El otro más joven, con una carpeta gruesa apoyada sobre las rodillas. «Siéntate», ordenó su padre sin levantar la voz. Ella obedeció. Ellos son Héctor Morales, asesor legal del grupo, y Andrés Luján, auditor forense. La palabra forense le tensó el estómago. «¿Auditoría de qué?», preguntó. Andrés abrió la carpeta sin mirarla. «De tus cuentas personales». Claudia sonrió, nerviosa. «Eso no es necesario, todo está cubierto por la familia». Andrés negó con la cabeza. «No exactamente». Deslizó varios documentos sobre la mesa. «En los últimos 3 años acumulaste deuda personal cercana a 2 millones. El aire se fue del cuarto». «Eso es imposible», susurró ella. 17 tarjetas. 3 préstamos privados. Todos abiertos a tu nombre», continuó Andrés, respaldados indirectamente por la reputación crediticia del grupo. El padre de Claudia cerró los ojos un segundo. «¿Usaste el nombre de la familia como garantía?», preguntó, ahora sí con hielo en la voz. Claudia no respondió. «Compras de arte, viajes, membresías, vuelos privados», enumeró el auditor. «Todo registrado como gastos vinculados a relaciones institucionales». «Porque lo eran», intentó defenderse. «Eso es imagen». «No», intervino Héctor el abogado. «Imagen no autoriza endeudarse sin respaldo real». Andrés añadió. «Hasta ayer los intereses se cubrían automáticamente desde un fondo que tú creías familiar». Claudia levantó la vista lentamente. «¿Creías?». «Era un fondo creado por tu esposo», dijo Andrés. «A tu nombre. Se vació cubriendo tus gastos». Silencio. «Ese fondo ya no existe», remató. «Y sin las garantías que él retiró, los acreedores están activando cláusulas de pago inmediato». El padre se levantó y caminó hacia la ventana. «¿Sabes lo que esto significa?», preguntó sin girarse. «Significa que el consejo va a intervenir». Como si lo hubiera invocado, Héctor cerró la carpeta. «La Junta ya solicitó una revisión completa de todas las áreas donde tu nombre figura como responsable». Claudia sintió el vértigo. «¿La fundación?». «Especialmente la fundación», asintió Andrés. «Técnicamente está insolvente desde hace más de 1 año». Ella negó con la cabeza. «Eso no puede ser». «Lo era», corrigió. «Porque alguien inyectaba capital privado para cubrir déficits. Ese alguien se fue». El padre se giró por fin. «Esta mañana el consejo votó iniciar un proceso para retirarte de cualquier rol operativo», dijo. «Temporalmente, mientras se investiga». «¿Me están quitando todo?», preguntó ella con la voz rota. «No», respondió él. «Te estás quedando con lo que siempre fue tuyo». Héctor fue directo. «Y perdiendo lo que sostenía el sistema». Claudia bajó la mirada. Por primera vez entendió algo devastador. No había sido traicionada, había sido sostenida, y ahora el soporte había desaparecido. «Tenemos 48 horas antes de que esto salga a la prensa», dijo su padre. «Y sin él, estamos en una posición muy débil». Claudia susurró casi para sí misma. «Él no va a volver». El padre no respondió. No hacía falta. El mensaje llegó de noche, sin dramatismo. «Papá, ¿podemos hablar?». A solas, nada más. No venía de su madre, no venía cargado de acusaciones. Venía con algo peor, confusión. Se encontraron en un lugar neutro, una cafetería tranquila, luz baja, mesas separadas. Ella llegó tensa, con el teléfono en la mano como si fuera un escudo. «Mamá dice que estás destruyendo todo», soltó apenas se sentó. «Que congelaste el dinero, que nos vas a dejar sin nada». Él no respondió de inmediato. «¿Y tú qué crees?», preguntó. Ella dudó. «No lo sé.
Nadie me explica nada, solo me dicen que estás enojado y que deberías arreglarlo. Él respiró hondo. No congelé nada, dijo con calma. Me aparté de lo que construí. Ella frunció el ceño. ¿Eso qué significa? Significa que muchas cosas que creías de la familia funcionaban porque yo estaba ahí, tomando decisiones que nadie veía. Silencio. ¿Entonces sí lo hiciste a propósito? Preguntó casi acusándolo. Sí, respondió sin rodeos. Porque tu madre me pidió que me fuera. Y cuando alguien te echa de un lugar, no puede exigir que sigas sosteniendo el techo. Ella bajó la mirada. Dice que la abandonaste. No, corrigió él. Me fui cuando me dijeron que no valía nada sin ellos. La chica apretó los labios. Tengo miedo, admitió. Mamá llora todo el tiempo. El abuelo grita y todos me preguntan de qué lado estoy. Eso fue lo que más le dolió. No tienes que elegir lados, dijo. Esto no es tu guerra. Pero me ponen en medio, susurró. Como si yo tuviera que convencerte de volver. Él se inclinó un poco hacia adelante. Escúchame bien, dijo despacio. No me fui por dinero. No me fui por otra persona. Me fui porque durante años fui invisible. Ella levantó la vista. ¿Invisible? Sí. Presente, pero no visto. Útil, pero no respetado. Los ojos de ella se humedecieron. Yo no sabía nada de eso. Y no era tu responsabilidad saberlo, respondió. Eres mi hija, no mi mediadora. Se quedaron en silencio unos segundos. ¿Te vas a ir de mi vida también? Preguntó al final, con miedo real. Él negó de inmediato. Nunca. Tu madre y yo podemos separarnos, pero tú no pierdes a tu padre. Ella asintió, aliviada, aunque seguía dolida. Solo quería la verdad, dijo. No versiones. Él apoyó su mano sobre la mesa, cerca de la de ella. Entonces quédate con esta. Los adultos tomamos decisiones. Y a veces esas decisiones hacen ruido antes de traer calma. Ella respiró más tranquila. Gracias por no mentirme. Gracias por preguntarme, respondió él. Por primera vez desde que todo empezó, no se sintió solo. Él dudó antes de decirlo. No por vergüenza, por miedo a romper algo que ya estaba frágil. Hay algo más que necesito contarte, dijo al fin. Ella levantó la vista de su taza. ¿Qué? Él eligió las palabras con cuidado. Tengo otro hijo. El silencio cayó pesado. ¿Cómo que? ¿Otro? Preguntó ella, confundida. ¿De antes? Sí, mucho antes de conocer a tu madre. Ella lo miró fijo, intentando encajar la idea. ¿Y dónde está? Siempre estuvo, respondió él. Solo que lejos. Ella frunció el ceño. Porque nunca lo conocí. Ahí no hubo rodeos. Porque tu madre no lo permitió. La palabra no quedó flotando. Ella dejó claro que si quería estar en tu vida, él no podía estar en la mía. La hija abrió la boca, la cerró. ¿Y tú aceptaste eso? Acepté una mentira pensando que protegía la paz, admitió. Fue un error. Ella apartó la mirada, procesando. Entonces tengo un hermano. Y nadie me lo dijo. Intenté decírtelo varias veces, dijo él. Siempre terminaba en discusiones que no te merecías. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas, pero no de rabia, de tristeza. ¿Es mayor que yo? Sí, bastante. ¿Cómo es? Él sonrió apenas. Tranquilo, inteligente. Tiene tu sentido del humor, aunque no lo admitirá. Ella soltó una risa corta, nerviosa. ¿Sabe que existo? Siempre lo supo, respondió. Y siempre quiso conocerte. Eso fue lo que cambió todo. Ella respiró hondo. Quiero verlo. Él la miró, sorprendido. ¿Estás segura? Si es mi hermano, no debería ser un secreto, dijo con firmeza. ¿Y si me ocultaron eso? Entonces hay más cosas que también me ocultaron. Él asintió lentamente. Puedo llamarlo ahora mismo. Ella dudó solo un segundo. Sí.
Llámalo. Él sacó el teléfono. Escribió un mensaje simple. ¿Te gustaría conocer a tu hermana? La respuesta llegó casi de inmediato. Llevo años esperando esa pregunta. Ella leyó el mensaje por encima de su hombro. Sonrió, emocionada. ¿Cuándo? Esta noche, si quieres. Ella asintió sin pensarlo. Esta noche. En ese momento él entendió algo importante. No estaba perdiendo una familia. Estaba recuperando una más honesta. Y por primera vez, ella sentía que elegía por sí misma. La sala no estaba hecha para el pánico, pero esa mañana lo contenía mal. 12 personas alrededor de una mesa larga, trajes caros, rostros tensos, pantallas encendidas con gráficos que no se movían. No responde, dijo alguien por tercera vez. Nada avanza sin su validación. Tiene que haber un override, insistió otro. Ningún sistema serio se diseña sin uno. La mujer de finanzas negó con la cabeza. Sí se diseña así, cuando quien lo construye no confía en nadie más. Silencio. El presidente del consejo apoyó ambas manos en la mesa. Explíquenlo claro, exigió. ¿Estamos diciendo que no hay forma de forzarlo? El auditor habló despacio, como si cada palabra pesara. Cada estructura, cada fideicomiso, cada línea de crédito requiere su firma personal en algún punto del proceso. No es un error, es un principio de diseño. ¿Y no podemos sustituirlo?, preguntó alguien más. No sin desmontar todo, respondió. Y eso tomaría meses, quizá años. Alguien soltó una risa seca. Entonces estamos atrapados. No, corrigió la mujer de finanzas. Estamos dependiendo de la única persona que sabía cómo funcionaba esto. Otro miembro del consejo golpeó la mesa con los nudillos. Esto es una toma de poder. No, respondió ella. Es una retirada de soporte. La diferencia cayó como un martillo. El presidente se giró lentamente. ¿Qué opciones tenemos? Nadie habló durante unos segundos, hasta que alguien, al fondo, lo dijo. Cortar a Claudia. Varias miradas se dispararon. ¿Estás sugiriendo? Sí, continuó. Retirarla de cualquier rol operativo. Dejar claro que no tiene autoridad. Ofrecerle a él control total, independiente del matrimonio. Es su esposa, protestó alguien. Es una variable de riesgo, respondió otro. Y ahora mismo, el mayor problema que tenemos. El presidente cerró los ojos un instante. Si no hacemos nada, el mercado nos castiga en semanas, dijo. Si lo hacemos, perdemos a la hija del fundador. O salvamos la empresa que el fundador creó, replicó la mujer de finanzas, con el hombre que realmente la construyó. Silencio otra vez, esta vez más pesado. Votemos, dijo el presidente al fin. Uno a uno, las manos se levantaron, sin entusiasmo, sin orgullo, pero con claridad. La decisión fue unánime. El presidente exhaló lentamente. Contacten con él, ordenó. Háganle la oferta oficial. Se levantó mirando la mesa. Y que quede claro algo, añadió. Esto no es caridad, es reconocimiento tardío. La sala empezó a vaciarse, y por primera vez, todos entendían la verdad que habían ignorado durante años. El poder nunca estuvo donde creían. El sobre no tenía remitente. Solo su nombre, impreso con una tipografía neutra, como si no quisiera dejar huellas. Lo encontró sobre el escritorio al volver de una reunión. No era urgente, eso fue lo inquietante. Dentro había dos cosas, un USB y una nota escrita a mano, breve. Mereces saber la verdad. Nada más. Cerró la puerta, conectó el dispositivo, el archivo se abrió solo. Un informe profesional, fechado. Ordenado, meticuloso, actividad personal y financiera. Sujeto. Claudia R. No necesitó avanzar mucho para entenderlo. Fotografías, restaurantes, hoteles,
ciudades donde ella estaba trabajando. Un nombre aparecía repetido, mensajes transcritos, conversaciones que no dejaban lugar a dudas. No era una aventura impulsiva, era una vida paralela. Siguió leyendo, correos con abogados, estrategias, fechas, esperar al cierre fiscal, mejor posición para la división, asegurar que él no pueda reclamar nada. Planeaba irse y llevárselo todo. Luego, los números, gastos cruzados, tarjetas abiertas a su nombre, pagos disfrazados de compromisos institucionales. El dinero no solo había desaparecido, había sido dirigido, con cuidado, con intención. Se reclinó en la silla, no sintió rabia, sintió claridad. El teléfono vibró. ¿Recibiste algo hoy?, preguntó una voz conocida. Sí. Entonces ya lo sabes. ¿Fuiste tú?, preguntó él. Mandé a investigar hace meses, respondió la voz. Después de ver cómo te trataban, quise confirmar algo. ¿Qué cosa? Que no estabas loco, que no estabas exagerando, que te estaban usando. Silencio. Esto te da ventaja, continuó. No para vengarte, para no ser aplastado. Él miró la pantalla. No quiero destruirla. No tienes que hacerlo, respondió la voz. Solo tienes que estar preparado. Si ella decide hacerlo contigo. La llamada terminó. Él cerró el informe. Guardó el USB en un cajón. No iba a usarlo todavía. Quizá nunca. Pero ahora sabía algo esencial. Ya no estaba negociando desde la defensiva. Por primera vez, tenía todas las cartas. El mensaje llegó de noche, sin dramatismo. ¿Papá? ¿Podemos hablar? A solas. Nada más. No venía de su madre, no venía cargado de acusaciones. Venía con algo peor, confusión. Se encontraron en un lugar neutro, una cafetería tranquila, luz baja, mesas separadas. Ella llegó tensa, con el teléfono en la mano como si fuera un escudo. Mamá dice que estás destruyendo todo. Soltó apenas se sentó. Que congelaste el dinero. Que nos vas a dejar sin nada. Él no respondió de inmediato. ¿Y tú qué crees?, preguntó. Ella dudó. No lo sé. Nadie me explica nada. Solo me dicen que estás enojado. Y que deberías arreglarlo. Él respiró hondo. No congelé nada, dijo con calma. Me aparté de lo que construí. Ella frunció el ceño. ¿Eso qué significa? Significa que muchas cosas que creías de la familia funcionaban porque yo estaba ahí, tomando decisiones que nadie veía. Silencio. ¿Entonces sí lo hiciste a propósito?, preguntó casi acusándolo. Sí, respondió sin rodeos. Porque tu madre me pidió que me fuera, y cuando alguien te echa de un lugar, no puede exigir que sigas sosteniendo el techo. Ella bajó la mirada. Dice que la abandonaste. No, corrigió él. Me fui cuando me dijeron que no valía nada sin ellos. La chica apretó los labios. Tengo miedo, admitió. Mamá llora todo el tiempo, el abuelo grita, y todos me preguntan de qué lado estoy. Eso fue lo que más le dolió. No tienes que elegir lados, dijo. Esto no es tu guerra. Pero me ponen en medio, susurró. Como si yo tuviera que convencerte de volver. Él se inclinó un poco hacia adelante. Escúchame bien, dijo despacio. No me fui por dinero, no me fui por otra persona. Me fui porque durante años fui invisible. Ella levantó la vista. ¿Invisible? Sí, presente pero no visto, útil, pero no respetado. Los ojos de ella se humedecieron. Yo no sabía nada de eso. Y no era tu responsabilidad saberlo, respondió. Eres mi hija, no mi mediadora. Se quedaron en silencio unos segundos. ¿Te vas a ir de mi vida también?, preguntó al final con miedo real. Él negó de inmediato. Nunca. Tu madre y yo podemos separarnos, pero tú no pierdes a tu padre. Ella asintió, aliviada, aunque seguía dolida. Solo quería la verdad, dijo.
no versiones. Él apoyó su mano sobre la mesa, cerca de la de ella. Entonces quédate con esta. Los adultos tomamos decisiones, y a veces esas decisiones hacen ruido antes de traer calma. Ella respiró más tranquila. Gracias por no mentirme. Gracias por preguntarme, respondió él. Por primera vez desde que todo empezó, no se sintió solo. La sala era neutral por diseño. Paredes claras, mesa ovalada, ningún símbolo de poder. Abogados a ambos lados, una mediadora en el centro, papeles ordenados con precisión quirúrgica. Ella evitaba mirarlo. Él no lo necesitaba. Vamos a empezar, dijo la mediadora. El objetivo es un cierre definitivo y equitativo. Su abogada habló primero. Cláusulas claras, términos medidos. Separación limpia, resumió. Ella conserva su patrimonio personal. Él mantiene el control de las estructuras que creó. Custodia compartida, sin interferencias. Protección absoluta para los menores. El abogado de ella intentó objetar algo. Se detuvo a mitad de frase. Ella levantó la mano. No, dijo en voz baja. ¿Está bien? Todos la miraron. ¿Estás segura? Preguntó la mediadora. Ella asintió. ¿Agotada? Sí, quiero que termine. Firmó despacio, página por página, sin lágrimas, sin discursos. Cuando llegó la última hoja, dudó apenas un segundo y firmó. El sonido del bolígrafo fue definitivo. Él firmó después, sin triunfo, sin gesto de victoria, solo cierre. Queda oficialmente resuelto, anunció la mediadora. Los abogados comenzaron a recoger documentos. Ella se levantó primero, no lo miró. Antes de irse, habló sin girarse. Nunca quise que esto fuera así. Él respondió con honestidad, no con dureza. Yo tampoco, pero quería salir sin desaparecer. Ella asintió una vez y salió. La puerta se cerró suavemente. Él se quedó sentado unos segundos más. No sentía euforia. Sentía alivio. No había ganado una guerra. Había protegido lo que importaba, a sus hijos, su trabajo, su nombre. Se levantó, tomó su abrigo y salió a la calle. El aire era frío, limpio. Por primera vez en mucho tiempo, todo estaba exactamente donde debía estar. La nueva casa no intentaba impresionar a nadie. No había mármol. No había vistas diseñadas para presumir. Solo espacios tranquilos, funcionales, reales. Las primeras noches fueron silenciosas, pero no vacías. Eran estables. Por primera vez en años, el silencio no significaba tensión. Las cenas volvieron a existir. Comida simple, conversaciones sin agenda, risas que no necesitaban permiso. Su hija hablaba de la escuela sin miedo a decir algo incorrecto. Su hijo ya no se sentía un visitante, sino parte del hogar. Nadie miraba el teléfono cada pocos minutos. Nadie tenía que irse temprano. El negocio también cambió, no porque creciera de golpe, sino porque ahora tenía dirección. Él decidió qué aceptar, qué rechazar, con quién trabajar. Durante años había sido invisible a propósito. El hombre detrás de las estructuras, el que resolvía sin aparecer. Ahora no necesitaba esconderse, no buscaba reconocimiento. Pero tampoco lo rechazaba. Había reconstruido su vida sin ruido, sin venganza, sin discursos, y por primera vez no estaba sosteniendo el mundo de otros. Estaba viviendo en el suyo. Nada fue permanente. Ni el apellido, ni el estatus, ni las promesas dichas en habitaciones caras. Lo único que permaneció fue lo que construí con mis propias manos. Cuando todo lo demás se fue, eso fue lo único que quedó en pie.